Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast. Sí, a un podcast y no a un podcast. El programa pasado recibí toneladas de bullying por el tema de haber dicho podcast en vez de podcast. Y es un chiste lo del bullying, en realidad es muy chistoso, no sé por qué, no tengo una explicación de por qué decía podcast. Y en mi defensa, si escuchan el programa número 1, no digo podcast, digo podcast. Así que bueno, no sé qué pasó, qué tipo de interferencia cerebral tuve en ese momento para decir durante todo el programa, decir podcast. Y bueno, me hizo reír muchas veces en los comentarios que no hubo muchas amenazas de muerte, pero que me lo hacían notar, que estaba diciendo podcast de la peor forma que se puede decir. Así que despreocúpense, ya no voy a decir más podcast. Eso no quiere decir que no mencione mal otras palabras durante este programa, pero bueno, al menos ahora voy a decir podcast y de acá hasta que termine el programa y los próximos. Antes de comentarte los temas que vamos a estar viendo en este podcast, quería agradecerle a Carla Córcova, que me hizo un dibujo sobre, ¿se acuerdan el programa pasado que hablábamos de este chip súper chiquito y milimétrico, nanométrico mejor dicho, que estaba aparentemente instalado en las placas de algunos servidores de Apple y de Amazon? Bueno, Carla, que es una grandiosa ilustradora, se lo imaginó al pequeño chip con cara de malo, así con sus antenitas y al lado de la punta de un lápiz, ¿no? Para graficar lo pequeño que era. Si lo quieren ver, lo subí en mi Instagram, así que muchas gracias, Carla, me encantó el dibujo, me encanta siempre los dibujos que haces, así que un saludo para ella. Lo otro que tengo para anunciarles también es que el programa pasado les había mencionado que, ya el podcast está disponible para Spotify, para iTunes y para iVoox, y también ahora está disponible por último ya, y después lo logré de mucho tiempo, para Google Podcast. Así que abajo también en la descripción van a tener la URL del programa para que lo puedan escuchar si usan la plataforma de Google Podcast para poder escucharlo. Y recibí un comentario, en estos momentos no me acuerdo de quién, sobre si lo podía subir a SoundCloud. Bueno, lamentablemente lo intenté hacer, pero SoundCloud no tiene un sistema de poder pasarle el feed del podcast y que los vaya cargando, sino que uno lo tiene que subir a mano, y además te limita a 2 horas de contenido solamente sin pagar. Y bueno, la verdad que voy a poder subir 3 programas o 4 nomás, y después ya no voy a poder subir porque lamentablemente no pretendo pagar el servicio para subir el podcast, ya que lo tengo disponible en varias plataformas. Así que lamentablemente, hasta nuevo aviso, no va a estar disponible este podcast en SoundCloud, pero sí está disponible en todas las plataformas que les dejo en la descripción, en el caso de que lo estén escuchando por YouTube, que es como el lugar por donde la mayoría me ha conocido. Bien, en este podcast vamos a hablar de 2 temas, como generalmente lo hago. El primer tema es algo que yo ya había prometido el programa pasado y me parece muy interesante hablarlo, sobre todo en esta época del año, que es el 5G. ¿Qué novedades va a tener? ¿Cuáles las principales ventajas y por qué muchos hablan de que no es solamente lo que podemos esperar como una evolución lógica del 4G, sino que puede llegar a cambiar radicalmente el uso que le demos a la tecnología y a los elementos tecnológicos que usemos gracias a la red de 5G? Y también vamos a hablar sobre los millennials. Ustedes pueden llegar a creer, por como soy yo, que voy a hablar en contra de los millennials, pero todo lo contrario. No solamente voy a hablar, dígase, a favor de los millennials, sino que en realidad sobre esa necesidad que tenemos de ponerles nombre a las generaciones o a cierto colectivo, ¿no? Porque si es necesario o no el estar categorizando las actitudes en una generalidad y ponerle un nombre, ¿no? Para darle una identidad y después agarrárnoslas con ese grupo que hemos creado, por decirlo así. Así que arrancamos entonces con este nuevo podcast. Láser. Si cruzo me quema.
5G, que por suerte todo lo que es generaciones de tecnología y protocolo en la telefonía móvil han sido bastante vivos en ponerle una G, 2G, 3G y así, y no poner esos nombres raros y impronunciables o números de versiones que no hay forma de memorizarlo, como pasa con el Wi-Fi, por ejemplo. Y ya que estamos, analizamos rápidamente la historia de los G, ¿no? De esto de que ya estamos tan acostumbrados, por ahí lo mencionamos, pero no sabemos bien de qué se trata. Existe una G, o sea, un G. Existe y es el protocolo que se usó en la telefonía ya por los 80s y que se trataba de portar voz. Justamente es la única generación, porque la G viene de generación, sería la primera generación justamente de la telefonía móvil, y esta era la que transportaba la voz de forma analógica por medio de radio. Ya después, con la evolución del tiempo, en los 90 vinieron lo que conocemos como el 2G, es decir, la segunda generación, en la que ya a partir de ahí la voz ya iba digitalizada, es decir, se portaban los datos de forma digital, lo que traía un montón de ventajas, entre ellas la aparición de algo que ahora casi ya ni se menciona, que es el SMS, es decir, el sistema de mensaje de texto, que antes lo usábamos hace, no sé, menos de 10 años, yo creo lo usábamos muy periódicamente, y ahora casi nadie lo está usando, incluso las compañías de telefonía móvil te lo dan gratis, diciendo, bueno, usa lo que quieras. Lo estoy simplificando en realidad, porque entre las variaciones de las generaciones hay un montón de protocolos que se iban adjuntando por encima. Entre el 2G y el 3G también existió el tema de los SMS, pero multimedia, es decir, los MSM. ¿Qué dice? Perdón, digo los MMS, se me confunden las siglas, que era para ya un protocolo en el que podemos enviar, por ejemplo, imágenes a través de la portadora de telefonía móvil. Y ya lo que podemos decir como la tercera generación y la generación moderna que usamos ahora, que incorporó un montón de otros aspectos, entre ellos la de poder portar datos de comunicación TCP/IP, es decir, de poder conectarnos a través de la red. Antes del 3G existía, o como les digo, hay un montón de protocolos que transportan datos, que no quiero mencionar todo porque no va a terminar más, y además quiero justamente focalizarme en el 5G, pero teníamos en el medio GPRS, un montón de protocolos que iban por encima del 2G y el 3G para poder portar datos que no sean solamente de voz o de texto como pasaba con los SMS, sino también datos de, por ejemplo, de archivos, de video streaming y cosas así. Todo aparato. No, el MP3, el MP4, el Watch is Taking Formen Biker, el Bigger Hornet Ball, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Y luego llegó el 4G, que entre otras cosas, y una de las más ventajosas, es la velocidad. Aumentó considerablemente la velocidad a un máximo de 100 megabits por segundo. Acá en el lado latinoamericano yo les puedo contar que, y ustedes si son de Latinoamérica, Argentina, alrededores, me podrán coincidir conmigo en cuanto a que el 3G, desde mi punto de vista, fue un desastre. El 3G nunca despegó. Yo recuerdo haber tenido, y en esa época estaba más enganchado a esto de que salía algo y lo quería, entonces me había comprado un teléfono que soportaba 3G cuando apenas ya teníamos la red 3G y andaba, era un desastre. Yo siempre usé Claro y era un desastre. En cambio el 4G fue adoptado acá, por lo menos acá en Argentina, y tengo información de que en Latinoamérica en general fue adoptado y anda muy bien, o sea, es lo que se esperaba. Realmente el 4G anda como tiene que ser. Incluso, ¿saben qué? Voy a probar ahora mismo en mi red 4G a ver cuánta es la bajada, que debería ser por lo menos 100 megabits. Voy a hacer un testeo ahora, estoy con mi celular justo en este momento. A nadie le importa. Y bueno, bastante lejos de los 100 megabits, tengo 28.2 megabits de bajada y 7.42 megabits de subida. Bueno, la verdad que no es lo que el protocolo por ahí llama como conexión máxima, ¿no? De velocidad máxima, pero es bastante considerando la accesibilidad a internet que tenemos en esta zona.
Bueno, entonces, ¿qué queda para el 5G, la quinta generación? ¿Qué va a pasar y por qué se habla de que no se trata solamente de velocidad o más velocidad? Porque podemos pensar que lógicamente un 5G lo que va a tener es más velocidad, y es verdad, va a tener muchísima más velocidad. Estamos hablando de, justamente les dije, que el 4G tiene un máximo de 100 megabits por segundo. En el 5G estamos hablando de gigabits por segundo. Más específicamente, un máximo de 5 gigabits por segundo. Estamos diciendo que es bestialmente más veloz que su antecesor. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y lo que me podés decir es, bueno, ¿por qué? ¿Para qué tanta velocidad? ¿Qué necesidad hay de tanta velocidad? Acá, si nos ponemos a hablar del pasado, nos podemos poner a pensar que hace 10 años atrás, por ejemplo, nosotros podíamos bajarnos una foto usando 2G o 3G, y esa foto, por la calidad de las cámaras, de los celulares en esa época, podía pesar 100, 200K, y tardaríamos, con la velocidad en ese momento, tardaríamos en bajarlo, no sé, un par de segundos probablemente. Bueno, ahora actualmente ese par de segundos nos sirve para bajar, por ejemplo, un capítulo de Netflix en nada, en HD. Y lo que va a pasar en el futuro es que seguramente a medida que empiecen a salir contenidos en 4K e incluso en 8K, que las pantallas tengan mayor densidad de píxeles, los archivos van a pesar mucho más. Entonces evidentemente vamos a necesitar más velocidad de transferencia. Es verdad que en estos momentos tal vez con 100 megabits tenemos suficiente, pero en un futuro y no tan lejano, seguramente nos van a quedar muy chiquitos esos 100 megabits, esos 100 megabits para poder bajar los archivos y los tamaños de los archivos que vamos a manejar en el futuro. Va a llegar, va a llegar. Hay que ser optimista. Porque de eso se trata el 5G, y por eso se habla tanto de que no es solamente la velocidad lo que importa, sino en perspectiva del futuro. ¿Qué va a pasar con los elementos que usamos? El 5G, una de sus características más importantes es que va a soportar cientos de miles de dispositivos conectados, que esa es una de las necesidades que van a surgir a futuro. Con todo esto de Internet of Things, es decir, el Internet de las cosas, estadísticamente en un futuro, dentro de 10 años, vamos a tener una cantidad de dispositivos conectados a Internet ridícula, y que no van a ser nuestros celulares. Incluso muy probablemente dentro de pocos años ya el uso de un celular no tenga sentido, sino que ya estemos integrados directamente a una pantalla, yo ya no sé, o algún tipo de lente, algo con el que manejemos la información y la manejemos de diferentes formas. Pero si ya tenemos en estos momentos elementos que se conectan a la red, dígase televisor, dígase en algunos casos automóviles, heladeras, lavarropas, en un futuro, como les digo, no muy lejano, van a haber miles de elementos que estén conectados, y no solamente elementos electrodomésticos, sino que vamos a tener sensores que van a estar conectados y mandando información a una nube. Podemos tener, no sé, estoy tratando de pensar, pero ya hay ejemplos, ¿no? Ciudades que tienen parquímetros conectados a la red, en el cual yo podría ir en el auto y saber dónde, antes de llegar, dónde hay un estacionamiento libre. Esto evita también más la congestión de tránsito, porque justamente vamos a poder tener una plaza reservada, por decirlo así. Todo esto se logra a través de dos cosas, ¿no? Teniendo una red que soporte todos estos elementos conectados, y una red que también tenga la capacidad de mandar información en un ancho de banda grande. Y otra cosa que es una de las características primordiales del 5G es una red con una latencia muy baja. ¿Qué es la latencia y por qué es tan importante? Porque también es otro tema que siempre nos pasa cuando hablamos de internet. Siempre hablamos de la velocidad de bajada, velocidad de subida, pero no hablamos de la latencia, y es una de las cosas más importantes. Y seguramente si jugás juegos online sabes muy bien de qué se trata la latencia. La latencia es la demora que hay entre la ida y la vuelta a un servidor, es decir, el famoso ping, ¿no? Cuando ustedes juegan un juego online, y algunos ya
ya no lo dicen, pero hay otros que sí, les dice el ping y cuántos son los milisegundos, ¿no? Por ejemplo, le dice ping 40 milisegundos, 50 milisegundos, y es un ping que más o menos se puede jugar y no tendríamos mucho lag, que se llama. El lag es el retraso. Un ping de 300 milisegundos, que acá en latinoamericanos sabemos de qué se trata. Un ping de 300 milisegundos es un ping ya que tenemos un lag casi insostenible. Entonces la latencia es lo que tarda la información en ir y en volver, y es fundamental. El 4G, por ejemplo, tiene una latencia promedio de 40 milisegundos. ¿Qué me podrás decir? Una latencia de 40 milisegundos es un parpadeo. Sí, es verdad, pero cuando hablamos de tiempo real, cuando hablamos de, por ejemplo, no sé, una realidad virtual o algo en el que tenemos que tener inmediata respuesta para tener una sensación de realismo. En el caso de la realidad virtual, un casco de realidad virtual, si tiene una latencia que es mayor a un milisegundo, nos vamos a marear, vamos a sentir una sensación, nuestro cerebro se va a confundir. Entonces hay necesidades por ahí de tener una red que responda a una latencia terriblemente alta, y eso es lo que promete el 5G. El 5G promete una latencia de 1 milisegundo, lo cual es una locura. Trasladándome de vuelta a ejemplos prácticos, la medicina, por darle un ejemplo un poquito más de importancia, ¿no?, de la latencia, ya tenemos toda la capacidad robótica de, por ejemplo, un médico pueda operar o atender a una persona a distancia. Pero ¿qué pasa? No tenemos la infraestructura de conectividad con una latencia suficientemente baja para que pueda ser realizado esto sin ningún problema de estas demoras y estamos hablando de que hay en el medio en juego una vida humana, no estamos hablando ni un juego ni nada por el estilo. Entonces, evidentemente se tiene que garantizar desde la infraestructura que se va a tener una latencia mínima, que se va a tener una conectividad alta. Entonces eso es lo que promete el 5G. Entonces, en resumen, el 5G evidentemente nos va a dar más velocidad, pero por sobre todo nos va a dar más capacidad de contener o de tener muchísimos dispositivos conectados a sus celdas, y también nos va a dar una latencia ridículamente pequeña. Y si el 5G en estos momentos ya fuera implementado, es verdad que podemos no sentir la diferencia, es decir, no darnos cuenta cuáles son las ventajas por sobre el 4G, que es la actual generación que estamos usando. Lo que pasa, y por lo que tanta gente habla del 5G, es que el 5G está preparado para el futuro, para lo que viene de acá a 5, 10, 15 años. Y es un futuro en el que vamos a tener una cantidad de dispositivos conectados a la red, interactuando entre ellos enorme, en la que vamos a recibir información de distinto tipo y al instante, cosas que por ahí no nos hacemos ahora la idea, pero es muy probablemente que dentro de 10 años va a ser algo muy común para nosotros recibir, como les digo, información sobre, por ejemplo, como les ejemplificaba antes, estacionamiento, sobre el rendimiento de un auto que ya pasa en algunos ejemplos, o mejor dicho en algunas empresas como Tesla, que en realidad todos los autos Teslas, sobre todo los autónomos, los que tienen este asistente de conducción, se conectan entre ellos, se conectan a una nube en la que se procesa información para que todos a la vez aprendan de ese machine learning. Es decir, esta tecnología va a ayudar un montón a conceptos que ya los tenemos claros, pero que van a evolucionar mucho más, como el machine learning y la inteligencia artificial. Las redes neuronales van a pasar a ser redes físicas neuronales, que pueden ser de distintos sensores que podamos tener incorporados nosotros. Como bueno, yo sé que esto suena muy Terminator, pero es algo que va a pasar seguramente, y de sensores que van a estar alrededor nuestro, que vamos a tener en nuestros, como les digo, en nuestros autos, en los colectivos que tomemos, en el transporte, en la calle, en nuestras casas. Eso es algo que se va a venir. Lamento asustarlos, sobre todo si son paranoicos como yo con respecto a la información. No sé si hay mucha salida con respecto a eso.
¡Estamos perdidillos! Ahora, el 5G no está disponible. Sí se ha anunciado que se está empezando a experimentar y se está empezando a desarrollar y querer montar en algunas ciudades de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que yo les conté el programa pasado que había un problema, justamente hablando de este tema, con Trump y Huawei? Huawei es una de las empresas que ha desarrollado la tecnología junto con Ericsson en el tema de las antenas que van a poder soportar y transmitir en 5G, porque hay algo que tener en cuenta también, es que además requiere una infraestructura no solamente del cambio de antenas, sino que va a requerir más antenas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos mayor frecuencia, porque para operar un ancho de banda alto, es decir, para poder tener de forma inalámbrica mucho ancho de banda, muchos datos, como en esto que estoy diciendo, que le estoy contando, que es 5 gigabytes, es una enormidad. Bueno, tienen que operar en una frecuencia altísima, y mientras más alta es la frecuencia, menos dura la señal, así hablando medio a lo bestia, ¿no? Entonces, lógicamente se van a necesitar más antenas, o las antenas en sí van a tener que tener algún tipo de tecnología en la que puedan concentrar más celdas, cosas por el estilo. No sé mucho sobre telecomunicaciones, así que seguramente eso se va a resolver de alguna forma. Entonces se tiene que hacer toda una infraestructura nueva con las antenas 5G, y como les contaba, hay un problema en Estados Unidos con respecto a este problema que está teniendo Estados Unidos con la supuesta intervención china a la hora de espiar. Entonces hay toda una desconfianza con la empresa china Huawei, que puede llegar a estar también inyectando algún tipo de hardware o software o lo que sea que sirva para espiar en las antenas. Eso sería, imagínense, un caos desde el punto de vista de la inteligencia en Estados Unidos. Entonces, desde mi punto de vista, eso puede llegar a retrasar un poquito la implementación. Se dice de que va a estar implementado para el 2020. Siendo realista, desde mi punto de vista, acá en Latinoamérica yo creo que recién en el 2023, 2024 vamos a estar hablando como algo tangible el 5G. Y hay otro tema también, que en realidad ninguno de los celulares actuales que han salido de las gamas altas, dígase iPhone, dígase por ejemplo, hace poquito salió un Xiaomi que sinceramente no me acuerdo el modelo, ni tampoco me acuerdo los modelos Samsung, porque ya le están poniendo cada nombre a los modelos que ya no me da la cabeza para memorizarlo. El iPhone 10 RT XS, ya no sé cuál es la diferencia entre uno y otro. La cosa es que ninguno de los modelos que han salido tiene el chipset que pueda soportar 5G. El chipset se está desarrollando, lo está desarrollando Qualcomm, que es la empresa estadounidense que desarrolla microprocesadores para celulares, como por ejemplo puede ser el Snapdragon. Está desarrollando chipset de 5G. Recuerdo yo haber leído que un modelo de Xiaomi iba a salir con 5G y aparentemente no fue así, porque salió hace poquito este modelo que lamentablemente, como les digo, no me acuerdo cómo se llamaba. Salió sin soporte a 5G, y según leí también, Apple anunció que durante el 2019 no va a salir ningún modelo también con soporte a 5G. Así que la verdad tenemos para bastantes años con 4G. Pero ya se está hablando mucho, como les digo, conceptualmente de lo que va a traer el 5G y de lo que va a habilitar de tecnologías que por ahí no las podemos usar ahora porque no tenemos la suficiente infraestructura. Seguramente en un futuro las vamos a tener. Hace unos días me tocó participar de una cena, estas de gala con toda la cosa, de una fundación. Y bueno, había muchos empresarios de avanzada edad, vamos a decirlo, y algunos tenían la palabra, ¿no? Y hablaban sobre las cosas de emprendimiento, de todas las cosas esas que por ahí a mí me aburren bastante. Pero uno en particular
que me hizo enojar bastante. Me hicieron enojar casi todos, pero me hizo enojar bastante porque de repente empezó a cargar por sobre los millennials, diciendo, y los millennials, estos que no les gustan las responsabilidades y que creen que la vida, qué sé yo, y todas las pavadas, viste, que las podés leer en un diario, en esos diarios pedorros que hay acá en Argentina, por ejemplo, como Clarín, La Nación o cualquier otro país, esos informes que escriben por ahí que generan más desconcierto que otra cosa. Pareciera que lo leyó y se paró y empezó a despotricar contra los millennials. Hablar es gratis en este país. Primer punto, y que es uno de los más graves, y lo que pasa generalmente con cualquier término es que está mal interpretado. Generalmente se habla de los millennials, estos zapallos como el que le acabé de ejemplificar, hablan de los millennials y se refieren en realidad a los que actualmente son jóvenes o adolescentes. Y en realidad los millennials no son, o la generación Y, que se la conoce como millennials, no son los jóvenes y los adolescentes de este momento, sino que en realidad ya son adultos o jóvenes adultos. Yo soy millennial. Porque es verdad que hay mucha discusión desde el punto de cuándo empezó o no empezó, pero casi todos coinciden en que la generación millennial comienza desde los nacidos en 1981 hasta 1995. No, perdón, digo 1999. Es decir, de 1981 hasta 1999, todas las personas que nacieron en ese rango se las puede considerar de la generación Y o millennial. Y se les llama millennials entre otras cosas por la capacidad de adaptación rápida que hemos tenido que sufrir. Es decir, nacimos en una generación en la que seguramente muchos de los que me escuchan son de la misma generación. Yo soy nacido en 1986. Nacimos en una generación en la que tuvimos que pasar del VHS al DVD, luego al Blu-ray, después podemos decir, bueno, del disquete pasamos al CD, después a la transferencia por pendrive USB y de repente al cloud computing, es decir, al almacenamiento en la nube. En esos años hemos pasado por distintos formatos y nos hemos adaptado rápidamente, de analógico a digital, de digital continuando con la digitalidad, pero en otros soportes, desde un CD como les digo, a la nube directamente, y hemos transferido o hemos pasado de uno a otro sin mucho trauma, es decir, nos hemos podido adaptar. Somos una generación que es muy muy adaptable a los cambios bruscos, sobre todo relacionados desde el punto de vista tecnológico. Es verdad. Y una de las grandes características de la generación millennial es esta de poder comunicarse o expresarse, ¿no? El de tener los medios de expresión y poder utilizarlos, como ha pasado con internet. De repente surgieron los blogs, surgieron todos los medios de expresión, YouTube incluso, para poder transmitir nuestro mensaje. Entonces, de partida, yo sé que los que hablan de los millennials y hablan despectivamente de los millennials ni siquiera le están apuntando a la generación que corresponde, porque incluso muchos de los que mencionan los millennials de forma despectiva, como les digo, son millennials. Es lo más irónico. A lo que se están refiriendo estas personas cuando hablan de millennials es en realidad la generación siguiente, que muy acertadamente después la generación Y. La generación siguiente es la generación Z, también conocido como centennial, y también creo conocido como post-millennial, y no está muy marcado de qué año a qué año, pero es los jóvenes nacidos de mediados de los 90 hasta mediados de la década del 2000. Y tiene una principal diferencia con los millennials, porque ellos ya nacieron con la tecnología evolucionadas, le digamos así. Ellos ya están, no es que se tuvieron que adaptar, sino que ya nacieron embebidos en ella. Entonces tienen una altísima capacidad para procesar información y cuestionan cosas lógicas, como por ejemplo la educación tradicional, que es lógicamente cuestionable en esta era, porque la información ha sido tan democratizada y de tan fácil acceso que es
muy lógico que no solamente un centennial, sino un millennial se pregunte por qué va a ser una carrera de grado cuando en realidad toda la información para aprender algo determinado está en internet. Y yo sé que me pueden tirar un montón de argumentos, pero también les puedo decir que este argumento es lógico. Esta generación centennial está mucho más adaptada para aprender de forma autodidacta y es una generación que tiene un desapego familiar, se le puede decir más frío a la hora de la familia. Mucho tiene que ver también con que es una generación que característicamente ha sido hija única. Sabemos que en los tiempos modernos ya no es tan común familias con muchos hijos, y es una generación que se desenvuelve mucho mejor en mundos virtuales, por esta lógica que les digo yo de que ya han nacido dentro de la virtualidad que usamos. Por ahí están menos adaptados al mundo físico que los millennials. Y sin embargo también son, que es una de las cosas más positivas, esta generación centennial tienen recontra incorporado los conceptos que todavía se están luchando lamentablemente, como los LGTB, la homosexualidad y un montón de otras cosas que han sido un problema en el pasado. Estas generaciones lo tienen muy naturalizado, ni siquiera lo cuestionan. Escuchen y aprendan. Así que de todos modos, aunque esta persona se haya equivocado refiriéndose a los millennials y haya querido hablar de los centennials, de todos modos a mí me da mucha bronca que gente adulta que no entiende las cosas que se están moviendo en la actualidad directamente se las agarre diciendo que es malo por no entender. Ha pasado toda la vida, ha pasado en los 70 con los hippies, por decirlo, y Nixon y toda la pavada, estos movimientos que o generaciones que tratan de romper las normas establecidas justamente de generaciones anteriores, que evidentemente van a tener problemas como cualquier generación, pero que también cambian muchas cosas desde el punto de vista positivo, y es normal que colapse con el concepto arcaico, ¿no? De esto de yo me gané las cosas laburando, de acá se sale trabajando como un burro, poner el lomo, cosas así, o el compromiso, el cumplir horario, cosas que estas generaciones actuales están cuestionando, ¿no? La verticalidad de las autoridades, cosas de que generaciones pasadas están acostumbradas y creen que así tiene que funcionar el mundo. Las generaciones actuales lo están cuestionando y me parece perfecto. Y no es necesario que lo entendamos. Si yo lo alcanzo a entender es porque estoy en una generación vecina, por decirlo de alguna forma, pero a medida que pase el tiempo van a surgir nuevas generaciones, nuevas ideas, y los millennials como nosotros, los centennials, no van a entender, no van a poder comprenderlo. Ayer estaba conversando con mi tío es igual que yo, si yo quiero verme a mí con 40 años más, tengo que ver a mi tío. Somos muy parecidos, pensamos prácticamente igual, o mejor, más que pensar, mejor dicho, tenemos un carácter muy parecido. Y hablando sobre muchas cosas, él me terminó preguntando sobre el tema del Bitcoin, tratando de entender conceptos, ¿no? del Bitcoin, y tratando de encajarlo, que es lo que me pasa muy seguido con muchas personas, de compararlo con una moneda de curso legal. Yo le explicaba desde lo que sé sobre el por qué el Bitcoin es una moneda como cualquier otra en cuanto a su legalidad y a su disponibilidad, y por qué en realidad no hay mucha diferencia entre una moneda como el Bitcoin y una moneda como el peso argentino o el dólar o el yen o el que sea. Y él se quedó mirándome y me dice, bueno, se veía, ¿no? Debe ser desesperante, me dice, por ahí que vos lo entiendas y lo quieras explicar y sabiéndolo, ¿no? Es decir, que él entendió que no lo va a entender del todo. O sea, se sorprendió con la naturalidad que yo lo decía, porque yo lo vivo naturalmente. ¿Por qué? Porque estoy en el tema, porque además, como les digo, pertenezco a una generación que está más incorporada y que lo puede llegar a entender más. Pero la importancia de mi tío, poniéndolo como ejemplo, es que él no se enoja, sino que entiende de que hay cosas que no las va a entender, que si bien las puede entender mínimamente. Me pasa también con mi padre. Mi papá, yo sé que él todavía no entiende, por más que yo se lo explique 1000 veces, el cómo se puede reproducir una canción en MP3
en un medio, como por ejemplo un pendrive, que no tiene ningún medio físico. Es decir, él nació y vivió viendo cómo la música se reproducía de una forma física, es decir, viendo algo que giraba, algo que lo desconstruía esa información y la convertía en una información sonora. Él está esperando haya algo dentro del pendrive que genere la música de una forma mecánica, ¿no? Que no es así. Es decir, él el CD lo puede llegar a entender porque el CD gira a una velocidad determinada y es leída por un láser. Los valles y las crestas de este CD generan la información, pero él todavía no puede lograr entender cómo unos bits puestos en un medio que no se transforma de forma mecánica en una onda sonora, ¿no? Es otra cosa. Él entiende que no va a entenderlo del todo. No estoy diciendo que no va a entender nunca nada, sino que yo sé que sí lo entiende, pero no lo naturaliza, no está naturalizado. Para mí es totalmente natural y entiendo cómo es el proceso para que se digitalice una onda y después esa onda se pueda transformar de vuelta en audio, que ahora me acordé que les debo el video sobre formatos de audio, que creo que es el próximo que tengo que hacer. En resumen, y para no irme ya por las ramas, porque se me está yendo de largo el programa, me parece que el concepto que tenemos que tener es el de entender que no podemos entender, valga la redundancia, a las generaciones que vienen, por más erradas que creamos que estén. Si realmente tenemos que ejercitar una capacidad, es la capacidad de poder dejarle lugar a las generaciones que están viniendo para que con esa mente, como les digo, tendrá sus problemas a futuro, pero es una mente distinta que nació desde otro contexto, pueda identificar los errores que tiene la generación que está moviendo ahora las cosas, que generalmente son las generaciones anteriores. Si tenemos esa capacidad de identificar cuando las generaciones nuevas están queriendo cambiar las cosas para bien, capaz que ya no nos tengamos que enojar tanto sobre lo que hacen o no hacen, o sobre si tienen que tener el compromiso que nosotros creemos que es el compromiso que tienen que tener, o si tienen que actuar como nosotros creemos que tienen que actuar. Así que al menos pido que si nos vamos a referir a las generaciones actuales de chicos y jóvenes, al menos sepamos definirlas con un nombre que sea correcto, en este caso Centennials o Generación Z y no Millennials. Igual insisto en que no tiene sentido ponerle nombres a un colectivo para sobre todo estar diciendo que estamos en contra de él. La verdad, por algo somos individuos, desde el punto de vista sociológico capaz que sirva, pero desde el punto de vista para estar diciendo cómo tienen que ser las cosas y cómo hacen las cosas y cómo no las hacen, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, hasta acá llegó este nuevo podcast, este número 3. La verdad, bueno, ya vengo con un ritmo. Es verdad que no es un ritmo periódico, pero al menos vengo haciendo podcast que creía que no iba a durar. Si les gusta, acuérdense de dejármelo en los comentarios, en los likes, para yo saber si esto realmente les está gustando y les interesa. Muchas gracias por los mensajes que recibo. Si quieren proponer temas, también me los pueden proponer, como me los han hecho, como por ejemplo esto del 5G, que me lo propusieron. Así que podemos hacer también un ping-pong de preguntas y respuestas. Podemos hacer muchas cosas. Así que por ahora les dejo con este podcast. Espero que les haya gustado y nos estaremos encontrando en el próximo video o el próximo podcast. Ya veremos. Chau, chau.